Ok, muy buenas noches para todos y para los que van ingresando. Vamos a realizar el CIPAS de la unidad 1, Fundamentos de Lógica, a cargo de la directora Carolina Castaño, la tutora Mireya Gómez y quien les habla, Sandra Domínguez. Quiero indicarles que son súper bienvenidos a este curso, que aprovechen estos espacios en donde compartimos conocimientos y podemos afianzar los conceptos que se están abordando en la unidad. Entonces es importante que participen en estos encuentros. Vale, mientras van ingresando más gente, vamos a abordar en esta unidad proposiciones lógicas, conectores lógicos y tablas de verdad. Es decir, salimos de este CIPA ya para ir a realizar nuestras actividades, poder colocar avances en el foro. Eso nos da mucha ayuda en estas actividades. Entonces, vamos a empezar con el tema de proposiciones lógicas. Las proposiciones lógicas es una expresión matemática que se afirma o niega algo. Estas se denominan a través de letras minúsculas. Mire, estos conceptos básicos son elementales para ustedes. Toda proposición puede ser verdadera o falsa. Entonces solamente tiene el significado o la respuesta es verdadera o falsa, de ninguna otra más. Existen proposiciones simples atómicas, simples o también atómicas, o existen proposiciones compuestas o moleculares. Estas proposiciones, cuando nosotros vamos a crearlas, se indican siempre de manera afirmativa, como nos indica acá, siempre de manera afirmativa. Entonces, tipos de proposiciones. Cuando nosotros decimos que es una proposición simple o atómica, se compone solo de un sujeto, verbo y complemento. Entonces podemos decir, el apartamento es pequeño. El Liverpool es un equipo de Inglaterra. El agua es un líquido inoloro. Los reptiles tienen sangre fría. Entonces, miren que en todas estas oraciones que yo les doy aquí, estas proposiciones, ustedes me pueden contestar sí o no, o verdadero o falso, ¿no es cierto? Por eso nosotros indicamos que eso es una proposición. Cuando es una proposición compuesta, estas proposiciones son la unión de dos proposiciones simples, ¿no es cierto? O indicamos que es una proposición compuesta cuando contiene operadores o conectores lógicos, como cuáles: sí, o, sí entonces, sí y solo sí. Estos operadores nos ayudan a complementar esta oración. Vamos a dar unos ejemplos. Vamos al cine o vamos al centro comercial. Podría ser una. Entonces, está unido por un operador. Julián es futbolista y Sofía es arquitecta. Está otra vez unido, relacionado con otro operador, que es el en este caso. Nico aprobó el examen, pero Sara no. Entonces ahí vamos a utilizar, ya vamos a mirar qué otras palabras podemos utilizar para los conectores. Ahora, dice acá, no es cierto que el apartamento es pequeño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice el apartamento es pequeño. Nosotros podemos decir, pero pues ahí solamente estamos diciendo, Sandra, que no es cierto. Es decir, que esa proposición está negada solamente. Pero como en la negación utiliza un operador que es precisamente el de la negación, entonces ya se vuelve una proposición compuesta. ¿Listo? Tipos de proposiciones, entonces ya vamos a mirarlas, o vamos a dar otros ejemplos.
Entonces, como proposiciones simples o atómicas, hoy es el Festival de Ciencia. Puedo decir o puedo dar una respuesta afirmativa o negativa a esta proposición. ¿Qué dicen ustedes? No sean tímidos, vamos a entrar en confianza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Julián, dime. Sí, profe, la proposición es para dar una respuesta afirmativa o negativa porque pues hoy es el Festival de la Ciencia, sí, y ya pues ya sería hacer otra proposición compuesta o molecular. Perfecto, listo. O si podríamos agregarle otra para hacer una proposición compuesta o molecular, perfecto. Pero vamos a dar otros ejemplos. Laura presentó su innovación. ¿Sí la presentó o no la presentó? ¿Cierto? ¿Sí o no? Julián aplica nuevas ideas. Entonces, mira, esta es un poco más larga, pero también es. La innovación consiste en aplicar nuevas ideas. Sí, completamente verdadero. Ahora vamos a hacer las proposiciones compuestas o moleculares. Entonces, vamos a unir, por ejemplo, las que hicimos simples, ¿no es cierto? Entonces, hoy es el Festival de Ciencias y Laura presentó su innovación. Entonces, ya tenemos dos oraciones simples que están unidas por medio de un conector, que en este caso es la I. ¿Listo? Si la innovación consiste en aplicar nuevas ideas, entonces Julián aplica nuevas ideas. Es decir, que Julián entonces es innovador, ¿no es cierto? También utilizamos otros de los conectores que sí, entonces, los que ustedes ven subrayados en rojo. Tercero, Julián no aplica nuevas ideas, entonces está negando esa proposición simple. No, acá está. No aplica nuevas ideas o la innovación consiste en aplicar nuevas ideas. ¿Listo? Entonces vemos que son proposiciones simples y se unen con un conector. Entonces, ¿cómo nosotros simbolizamos esas proposiciones? Entonces lo único que vamos a hacer es agregarle o decir que esta oración, esta proposición, vamos a decir que se define con, entonces digamos en este caso con una P, ¿no es cierto? Se le agrega a esa P. Entonces decimos, el apartamento es pequeño, entonces estamos hablando de P. Entonces nosotros asignamos a P, a esta premisa asignamos esta proposición simple. El agua es un líquido inoloro, se lo agregamos a esta Q. Por lo general, bueno, vamos a con la otra y ya les digo. Julián aplica nuevas ideas. Entonces podría ser el aire. Nosotros siempre, y de pronto en la bibliografía que ustedes van a encontrar, también manejan estas letras y ya sabemos que son minúsculas, ¿no es cierto? Ya nosotros decimos que, ya dijimos anteriormente que siempre se hacen con letras minúsculas. Entonces, siempre vamos a utilizar, no siempre, vamos a utilizar P, Q, R, S, T, ¿no es cierto? Pero en otras bibliografías ustedes pueden encontrar que es A, B. Entonces ahí no hay problema en donde las asignemos, pero por lo general nosotros utilizamos P, Q, R. ¿Listo? S, T, ya ahorita miramos una oración más completa. Y vamos ahora con estas premisas, vamos a sacar los mismos conectores, el símbolo del conector, y vamos a hacer una proposición compuesta o molecular. Entonces, no es cierto que el apartamento es pequeño, entonces el apartamento es pequeño es P, y si yo le digo que no es cierto, entonces estoy negando esta proposición, ¿cierto? Simple. Entonces lo único que yo hago es agregarle el conector, que es el de la negación. El de la negación puede ser o como una L volteadita, ¿no es cierto? Un palito, una L volteadita, no sé si ustedes ya hayan visto su bibliografía, o esta que es el símbolo que tiene la N encima.
negado R. Ahora dice acá, vamos a cine, P. Vamos a cine, la azul, P. O Q, vamos al centro comercial, ¿cierto? Vamos al centro comercial. Entonces, ustedes ven que son dos premisas que están unidas por un conector, que en este caso es el conector de la disyunción, que es como una V. Entonces, une a esta proposición simple y a esta otra proposición simple. Ahora, Julián es futbolista y Sofía es arquitecta, ya la habíamos visto, pero entonces mire que ahora aquí están unidos por una conjunción o por la V al revés. Ese es el símbolo, ¿cierto? De estos conectores. Este es el símbolo de este conector. Ahora dice acá, Nico aprobó el examen, pero Sara no. Nico aprobó el examen, P, pero y Sara no. Entonces lo que hacemos es negar esta última. Puede ser, Sara no aprobó el examen, ¿cierto? Pero Sara no. Podemos decirlo así también. Entonces eso se refiere a la Q. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta ahí? Pueden escribir o pueden decirme, no se preocupen. En el chat hasta el momento no hay preguntas, Sandrita. Ah, bueno, ya ahí viene la bien. Señora, Bueno, Valeria. pero para darle orden a la actividad, sí les pedimos el favor que nos levanten la mano, porque pues si hay más de 2 personas ahí pendientes, pues para que nosotros demos este orden. Muchas gracias, Valeria. Dale, Valeria, con tu intervención. Profe, es que usted nos dijo que es el símbolo de la V volteada, o sea, para ver si me lo puede hacer en favor de repetir. Pero bueno, aunque pues aquí solamente los vamos a ver así, ¿no? Ya ahorita vamos a mayor profundidad, claro que sí. Esta, que es V, es una disyunción, pero ya vamos a mirar, porque la disyunción tiene, digamos, una tabla de verdad que nos dice qué respuesta puede tener. Aquí solamente la estamos utilizando, ¿sí? Para unir dos proposiciones simples. Hasta aquí solamente vamos empezando. ¿Listo? Ok, perfecto. Pero ya vamos, y si igual cualquier cosa, cuando lleguemos allá, nos preguntas nuevamente, no hay problema. Ok. Vale. Ok, entonces vamos a hacer una pregunta. Si yo digo, ¿cuándo vas al médico? Ah, es una proposición simple, ¿sí? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene que tener una proposición simple o cuál podría ser la respuesta de una proposición? Julián. No, profe, no es una proposición simple porque no tiene una respuesta concreta entre el sí o el no. Entonces, muy bien, Julián. Entonces yo puedo decir el miércoles, el jueves, mañana, hoy. Entonces, eso no es una proposición, ¿cierto? Ni simple ni compuesta no es una proposición. La luna llena es redonda. ¿Qué me dicen? Liliana María. Sí, señora, es una composición simple. Proposición simple, perfecto. Listo. Ahí alguien había levantado, Daniela. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Qué te parece esa, Andrea? Es una preposición compuesta. ¿Y cuál sería el conector? La O, donde dice O, estás contra mí. Y ahí, ¿cuál sería el símbolo? Ya viendo lo que vimos, ¿cuál sería el símbolo? ¿La V o la que está volteadita? La V volteada. Bueno, está muy reciente. Perfecto. Vale. Listo. Entonces, siguiente. La corrupción y la delincuencia matan nuestro país.
oportunidad a mi ladies que levantó la mano para escucharla también. Vale. Mi ladies, se le fue la levantada de mano, no te arrepientas, aquí estamos es aprendiendo, no te preocupes. Tarararán. ¿Qué Se tal? nos asustó mi ladies. Bueno, entonces vamos con Julián. Sería compuesta, profe. ¿Y qué símbolo El símbolo o sería qué conector? el conector sería la I y La Y y la Y. la V al revés. Perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces apenas intervienen, apagamos inmediatamente el micrófono, ¿vale? Ay, no, señor, no me asusté, se me fue el internet. Ah, Ah, bueno, sí, mi sí. ladies, entonces ahora esperamos tu participación. Ah, Listo, cierra porfa el micrófono, gracias. ok. Listo. Si colocas el postre en la nevera, entonces si colocas el postre en la nevera, entonces cuajará rápido. ¿Quién? Vamos con Liliana, Liliana. Liliana María, Liliana María Contreras. Dale, tienes levantada la manita. Es una composición simple. Es una composición simple. Es una proposición, pero es simple. Léela nuevamente. Entonces, Proposición, perdón. no te preocupes. Entonces, vamos a leerla nuevamente. Si, ojo, vamos a subrayar acá y tú la vas a analizar. Si colocas el postre en la nevera, entonces cuajará rápido. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién ayuda a Liliana? Proposición completa. Profe, yo, proposición compuesta. Compuesta. Listo. Y entonces, si es una proposición compuesta, ¿qué conector tiene? Sí, y entonces. ¿Y qué símbolo tiene? El símbolo de la V volteadita. No, la flechita hacia el lado derecho. Y el Listo. sí entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Cuál es el conector? ¿Cómo se llama ese conector? Es que ese es el problema, que por eso quería anotar los conectores, o sea, cómo se llamaba el símbolo de cada... Vale, Ah, vale, ok, no te listo. preocupes. Entonces lo vamos a revisar más adelante, pero recuerden Por que ese eso- es el condicional. Condicional. ¿Listo? Condicional, Ahorita lo ok, ya no. revisamos despacio. Listo. Ay, chanfle, se me pasó por el condicional. Listo. Ok. Ahora, entonces, ya volvemos con esta última, porque entonces no hemos visto esa. ¿Listo? Ya volvemos con esa última, que no se nos olvide. Vamos a ver, entonces, esta aquí, estos son los símbolos y conectores. Entonces, yo les decía que la V hacia abajo es una conjunción y expresa I. La V se parece a la V, es un símbolo como la V, es una disyunción y entonces, ¿qué es lo que representamos? Es una expresión O. ¿Listo? Esta negación, miren la que yo les decía que era una L volteadita, ¿cierto? O ¿cuál sería también la negación? Según lo que vimos, ¿cuál sería otro símbolo para la negación? La L hacia el otro lado. Esta este es el símbolo, pero el que vimos... El signo que se le coloca a la ñ. Perfecto. La Recuerden que eso, Liliana, se llama virgulilla. Vamos a aprendernos esos nombrecitos. virgulilla. Virgulilla. Ok. Muy bien. La virgulilla, entonces, la que va en la ñ, ¿listo? Y esa también puede utilizarse para la negación. ¿Y qué quiere decir? Que la proposición se niega. El apartamento es pequeño. El apartamento no
es pequeño o es cierto que el apartamento no es pequeño. ¿Listo? Esta, la que habíamos visto, conjunción, condicional, una condicional, y entonces dice la flechita hacia la derecha, ¿cierto? Y la expresión es como lo vimos en el ejemplo, que es sí, entonces. Miren que dice aquí 3 puntos para que coloquemos la oración. Sí, entonces, tal cosa, ¿cierto? Y ahora vamos a ver otra que se llama la bicondicional, que es esta sí tiene la flechita para juntos lados, la bicondicional, y la bicondicional se lee sí y solo sí. ¿Bien? Hasta ahí, bien. ¿Sí? Bien. Ok, entonces ahora sí podemos hacer esa. Entonces dice acá, miren, aprenderás a aplicar las fórmulas sí y solo sí practicas con varios ejercicios. Entonces, miren, alguien... Vamos con mi ladies, que está Mi mejor dicho ladies. que nos participa. Vamos, mi ladies. Es una proposición compuesta Es una proposición compuesta, y es perfecto. bicondicional. Perfecto. Sí, solo sí, es una bicondicional. Perfecto, sí, señor. Sí me la aprendí. Que aquí. Y el símbolo, sí te la aprendiste, claro que sí. Entonces, el entonces será solamente hacia la derecha y el bicondicional para juntos lados, ¿cierto? Gabriela, Señora, dime ahora sí, Gabriela. ok, sigamos acá. Ok, listo. Entonces, ¿cómo vieron hasta aquí, digamos, los conceptos? ¿Sí? Una proposición simple, una proposición compuesta. Ya saben que, digamos, lo que uno puede decir de una proposición simple tiene un efecto verdadero o falso, sí o no, ¿no es cierto? Solamente. Entonces, como ustedes son bien pilos, aquí hay unas imágenes. ¿Sí? Y a partir de estas imágenes vamos a hacer, pueden tanto escribir en el chat o levantar la mano que la ingeniera Carolina les da la palabra y podemos armar, ¿cierto? Vamos a armar una proposición simple, en este caso una proposición simple con estas imágenes que tienen acá. Entonces levantemos la mano o pueden escribir en el chat quienes de pronto no pueden activar el micrófono. Entonces, por favor, queremos que nos participen. Con base en esas imágenes, inventémonos una proposición simple. Ánimo. Julián, Liliana, Mireya. Una. Dice María Zuluaga, no, ha abandonado la transmisión, está en internet. Sí. A ver, ingeniera, empieza tú. A ver, un ejemplo. Bueno, aquí Nicolás nos escribe, Ajá. la Revolución Francesa ocurrió entre 1789 y 1799. Entonces, el ejemplo está bueno, Nicolás, pero valga la pena entonces comentarles lo siguiente. No, mira que sí está bien. Sí es simple porque ahí el I es un conector de 2 fechas, está enlazando 2 fechas. Tú no dirías la Revolución Francesa ocurrió entre 1789 y la Revolución Francesa ocurrió entre 1799. Entonces mira que esa I no hace las veces de conjunción. Te voy a poner un ejemplo como el que estás planteando. Puedo decir María y Carlos son hermanos. Hay una I, pero esa I no me está generando una conjunción de una proposición compuesta. Simplemente es una conjunción, pero de 2 términos o de 2 sujetos en ese caso. En tu ejemplo nos está amarrando 2 fechas. Entonces ahí sería simple. Ya tenemos un primer ejemplo de Nicolás. ¿Quién nos puede dar, por ejemplo, con la imagen de Sócrates? ¿Quién nos puede decir
una proposición simple. Valeria López, te escuchamos. Voy, profe, ya le respondo. Dale, tranquila. Pues yo hice una con el vestido rojo y negro. Tranquila, dinos. El vestido rojo no es igual de bonito que el vestido negro. Es una oración, es una proposición compuesta. Repitámosla despacio, Valeria. El vestido rojo no es igual de bonito que el vestido negro. Entonces ahí es compuesta porque tú le estás dando una negación. ¿Sí? Exactamente. Tú le estás dando una Y, negación. y pertenece al símbolo de la L volteadita, como usted dice. Ok. Andrea Portilla por el chat nos está diciendo, Sócrates fue un filósofo de la Edad Moderna. Esa sería una proposición simple. Muy bien, Andrea. Listo, Sandrita, puedes continuar. Perfecto. Entonces, hagamos una más que sea compuesta, ¿sí? Con las mismas imágenes que tiene. Vamos a hacer una imagen con amor y odio, reacción, lectura, el que hace una planta. Entonces, ¿quién me dice una compuesta? Que utilicemos un conector. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así rápido. Entonces vamos a hacer, digamos que esto sea, él está escribiendo con un lápiz. Entonces vamos a utilizar el condicional, la flechita hacia el lado derecho. Si escribo diariamente, entonces redactaré mejor. ¿Vieron? Que utilicé el conector del condicional, el entonces. Si escribo diariamente, entonces redactaré mejor. ¿O alguien más? ¿Una más? ¿Una más? Nicolás dice en el chat, si tú me amas, entonces no me odias. Perfecto. Si tú me amas, entonces no me odias. Sí, señora. Julián, listo para terminar y seguir. Profe, la de la planta. La planta crece si solo si se riega con agua. La planta crece sí y solo si se riega Sí, con agua. sí. Muy bien, Julián. Perfecto. Listo, ahora sí vamos a seguir. Entonces aquí ya vimos los conectores lógicos, ¿no? Los que se pueden utilizar para poder unir esas frases. Entonces, vamos a mirarlos uno a uno así rápidamente. Entonces dice acá, en primavera hay flores y el conector está de otro color, azul, ¿sí ve? En primavera hay flores y en invierno hay nieve. Estamos utilizando la conjunción que tiene pues con la expresión. ¿Alguien va a preguntar algo? El micrófono. No olviden los micrófonos, por favor. Valeria López, por favor, nos cierra el micrófono. Gracias. ¿Einstein es un genio o es creativo e innovador? Entonces estamos utilizando el conector lógico de la disyunción. Ahora, las calles de Bogotá no están sucias, entonces estamos utilizando la negación. Listo. Uy. Si leo todos los días, entonces seré una persona más culta. Mira, parecido a lo que dijimos ahorita. Si leo todos los días, entonces seré una persona muy culta. Utilizamos el condicional. Sofía pasará el examen. Sí, y solo si estudia todos los días. En ese caso sería estudia todos los días. Y estamos utilizando el conector lógico sí y solo sí. El bicondicional se llama. Perfecto. Ahora, aquí sí vamos a ver las tablas de los conectores lógicos. Entonces, si nosotros vamos a mirar cuáles serían como las opciones que tiene esta tabla de la negación, serían solamente dos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cambiaría del verdadero al falso y del falso al verdadero.
Entonces, acuérdense, o de pronto nosotros en otra bibliografía vamos a encontrar aquí como se muestra aquí, que es 0 y 1. No sé si alguien ya haya visto la bibliografía, o 1 pues cambia a 0. Entonces, si nosotros tenemos una oración, cualquiera que sea una proposición simple, las plantas generan oxígeno. Si nosotros la negáramos, entonces, las plantas generan oxígeno. Si la negamos, ¿cómo quedaría? Las plantas no generan oxígeno. Las plantas no generan oxígeno, perfecto. Pero entonces si tuviéramos ya la proposición negada, las plantas no generan oxígeno, ¿y cómo quedaría entonces? Las plantas sí generan oxígeno. Las plantas generan oxígeno, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Cuando nosotros vamos a utilizar el conector de la conjunción, nosotros sabemos que ese es y. Entonces aquí hay algo particular. Des en cuenta que la respuesta, cuando nosotros hacemos antecedente y consecuente, la respuesta que nos da al tener estas 4 opciones, solamente cuando son verdaderas juntas opciones al antecedente, tanto el antecedente como el consecuente, entonces su respuesta es afirmativa o verdadera. Porque el condicional me dice que deben cumplirse las dos. ¿Sí? Es decir, Sandrita, señora, ojo porque estás hablando de la conjunción y te me fuiste al condicional. la conjunción, sí. Estabas en conjunción. Ah, Entonces vuelve y retoma. perfecto. Listo, vamos otra vez. Entonces, la conjunción es el símbolo de la V hacia abajo y corresponde a la I, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo verdadero y verdadero, me da verdadero. Verdadero. Perfecto. Entonces, vamos a mirar la particularidad de esta conjunción. La particularidad de esta conjunción es que cuando se cumplen las dos o son afirmativas verdaderas, la respuesta es verdadera. De lo contrario, Volvemos a solicitar a Valeria López que por favor cierre el micrófono. Gracias. de lo Yo con- lo cierro, profe. Bien, de lo contrario es falsa. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a decir por qué es falsa. Entonces, si la primera opción es verdadera, es afirmativa, y la segunda opción, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la respuesta es falsa, porque la conjunción, o sea, la y, la conjunción, me dice que deben cumplirse las dos. O sea, esa parte particular de esta es que deben cumplirse las dos. ¿Listo? Por eso es una y la otra. Deben cumplirse juntas. Al contrario de la disyunción, que es la O, ¿no es cierto? Y es la V. Digamos, el símbolo de la V se parece al símbolo de la V. Dice, aquí la particularidad de esta me dice que se cumple, si se cumple una de las dos. O en este caso, pues si se cumplen las dos, esta o esta también da verdadero. También es afirmativa. Única y exclusivamente es falsa cuando juntas son falsas. Tanto el antecedente como el consecuente. Entonces, vamos a ir retomando nuevamente. Entonces, conjunción, o sea, cuando nosotros leemos y dice y, juntas tiene que cumplirse. Disyunción, cuando nosotros decimos o, alguna de las dos debe cumplirse. Si hay verdadero en una de las dos, es verdadero. De lo contrario, es falso. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la condicionalidad o del condicional, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algo clave. O sea, la particularidad de este es cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Pero en este orden, miren cómo yo lo estoy diciendo.
cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Aquí es la única opción en donde la tabla de la condicionalidad me da falso. De lo contrario, en todas las otras alternativas es verdadero. Yo les voy a hacer una pregunta. Si yo dijera acá, aquí dice A, condición o entonces B, daría de esta manera. Pero si nosotros vemos B, entonces A, ¿cómo quedaría la tabla? Falsa. ¿En qué opción quedaría falsa? En la primera. Vamos a hacer algo porque es que quiero que ustedes se den cuenta de esto, ¿sí? Ustedes se den cuenta que si yo digo que es verdad, verdad, si es en esta dirección, entonces da verdad. Pero si es en esta dirección, aquí queda el antecedente, queda verdad y el consecuente queda falso, por ende el resultado es falso. Pero si yo voy hacia el otro lado, o sea, si vamos hacia allá, esta que está falso aquí, ¿cómo daría? Si es antecedente falso y consecuente verdadero. 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 Falso. Sí. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque miren el orden. Esta es la tabla general. Si el antecedente es verdad y el consecuente es falso, es falso. De lo contrario es verdad, miren. Entonces, en ese caso, la nena que me habló, en ese caso, esta, si nosotros la tomamos, ¿qué nos arrojaría? ¿Cuál sería el resultado? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque estamos tomándola para allá y este sería el antecedente y este el consecuente. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo es en la aplicación. Listo. Ahora el bicondicional, pues entonces sí es el símbolo con los dos, digamos las flechitas para juntos lados, y nos dice antecedente y consecuente, única y exclusivamente es verdad, o sea, la particularidad de este es que cuando ellos dos son iguales, digamos son dos verdades, antecedente y consecuente es verdad, o sencillamente cuando son falsos, es verdad. De resto es falso, o sea, si uno de los dos es diferente es falso. ¿Listo? Esta tablita es la que nosotros debemos tener para poder aplicar las tablas de verdad, los ejercicios que nosotros tenemos allá en la actividad. Ingeniero, ¿ibas a decir algo? Sí, le iba a decir a los muchachos que aquí es fundamental algo, como se los está explicando Sandra, y es que ustedes se aprendan, por decir algo, la excepción de la norma en cada conector lógico. Entonces, si nosotros vamos a hablar de conjunción, entonces ustedes se van a meter en su cabecita, solamente será verdadero cuando las dos sean verdaderas. En la disyunción, solamente va a ser falso cuando las dos sean falsas. En el condicional es donde de pronto tenemos que echarle mano más a la memoria, y es que solamente será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en el bicondicional van a ser verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, ya sea ambas verdaderas o ambas falsas. ¿Cuál es la idea que nosotros les damos con esto? La idea es que cuando ustedes aprenden esa excepción de la norma que les estoy diciendo, se les va a facilitar hacer las tablas de verdad de forma manual. ¿Por qué? Porque ustedes están construyendo sus tablas de verdad y ustedes empiezan como a seguir con su dedito las columnas de las proposiciones que están inmersas en el conector lógico que están haciendo. Entonces ustedes simplemente, si por ejemplo estuvieran haciendo una tabla de verdad de 8 filas y el conector lógico es una conjunción, entonces ustedes buscan en sus dos columnas en donde ambas son verdaderas. Ahí van a colocar un verdadero y el resto automáticamente lo llenan de valores con falso. Entonces, si ustedes aprenden esa excepción de la norma y a aplicarlo correctamente cuando están haciendo sus tablas de verdad manual, pues esa elaboración de esa tabla se les va a facilitar. Recuerden que esas tablas de verdad ustedes deben elaborarlas en su tarea
tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 4. Entonces es fundamental que ustedes aprendan a utilizar muy bien estas tablas en particular de cada uno de los conectores lógicos. ¿Listo? Bueno, puedes seguir, Sandrita. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo y dice definir las premisas y el lenguaje natural a partir del lenguaje simbólico de la siguiente expresión. A ustedes les dan una expresión. Entonces nosotros lo primero que debemos hacer es identificar qué conector tenemos, cuántas premisas tenemos, ¿no es cierto? Y con estas premisas vamos a armar una oración simple, una proposición simple, ¿sí? Una proposición simple. Por ejemplo, en este caso dice P, que aquí nosotros vamos a identificar la P, Camilo le gustan los carros. Q, Camilo le gustan las motos. Y R, Camilo le gustan las camionetas de estacas. Ojo, vamos a mirar el lenguaje simbólico, qué es lo que nos dice. Entonces dice P, I, Q, O, R. Si nosotros vamos a armar acá el lenguaje natural, que quiere decir vamos a armar la oración, ¿no es cierto? Con esta, ¿cómo quedaría? Entonces, vamos con la P. Camilo le gustan los carros, P. ¿Y esta cuál es? ¿Este conector? La Compuesta. Y este conector. Ese sería el I. Perfecto, entonces, Camilo le gustan los carros y Camilo le gustan las motos o Camilo le gustan las camionetas de estacas. ¿Vieron? Que es súper rápido, o sea, realmente los conectores les ayudan a realizar el lenguaje natural. Camilo le gustan los carros y las motos, o también podemos escribir Camilo le gustan los carros y a Camilo le gustan las motos, ¿cierto? O R, ¿qué es R? Le gustan las camionetas de estacas. ¿Vieron? Utilizamos esos conectores para hacer el lenguaje natural. Realmente es muy sencillo. Valeria, ¿vas a preguntar algo? No. No, profe, Vale, es que se me quedó en vivo. vale. Entonces, ¿aquí hay alguna pregunta aquí? No. Vale. No, Santelita, pero quiero hacer un paréntesis Sí, claro que para sí. indicarle a los estudiantes que hemos compartido por el chat el link de asistencia a ese encuentro de CIPAS para que por favor todos lo diligencien y en nombre del CIPAS entonces lo identifiquen como proposiciones y tablas de verdad. Muchas gracias. Vale, sí señora. Ahí vuelvo a Profe, enviar. repita, ¿proposición qué? Es el fundamentos de, o sea, la unidad 1. Proposiciones y tablas de verdad. Sí señora. Listo. Entonces, ¿esta cómo quedaría? ¿Quién me dice cómo quedaría? Rápidamente, por favor. ¿Quién me dice cómo quedaría? Entonces, tienen la premisa, tienen el lenguaje simbólico, tienen las premisas y cómo quedaría en ese lenguaje natural, que es lo que tienen ustedes que realizar en el ejercicio 1, ¿cierto? En el ejercicio 1. Ojo con los micrófonos, no se les olvide. Gabriela. Gabriela. ¿No? Julián. Julián, dale. A ver, ¿quién nos puede dar el lenguaje natural de ese lenguaje simbólico que está en la diapositiva, teniendo en cuenta esas proposiciones que tenemos allí? Julián, si quieres, vamos los dos y yo te voy ayudando, ¿vale? Vale, Gabriela. Adelante. Sería Julián Díaz es futbolista y Laura Conde es porrista. Entonces, Sí, entonces Julián Díaz es atleta y Laura Conde es atleta. Uy,
Entonces, para utilizar el entonces, tenemos que hacer el primero el sí, ¿no es cierto? Si Julián Díaz es futbolista y Laura Conde es porrista, entonces Julián Díaz es atleta y Laura Conde es atleta. Muy bien, Gabriela, ya lo tenías ahí. Ya cuando vuelves a revisar los conectores, te das cuenta que falta aquí el sí y ya. Sí, ese errorcito que cometió Gabriela es muy común encontrarlo en los trabajos de ustedes. Porque como en la literatura ustedes leen el condicional que siempre dice sí, entonces, la idea es que el condicional a nosotros nos marca siempre un antecedente y un consecuente. Entonces, en este caso, mi antecedente sería todo P y Q. O sea, mi antecedente sería Julián Díaz es futbolista y Laura Conde es porrista. Y mi consecuente sería Julián Díaz es atleta y Laura Conde es atleta. Aquí es muy importante que ustedes, siempre que tengan ese condicional, coloquen el sí adelante de la proposición simple o de la premisa, que en este caso es P y Q. No lo podemos definir como Julián Díaz es futbolista y Laura Conde es porrista, sí, entonces, porque ahí no estaríamos utilizando el conector de la manera correcta. Siempre recuerden que el sí va adelante. Listo, continúo. Gracias. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Entonces es una representación de las relaciones que tienen las proposiciones simples. Sirven para determinar valores de verdad, proposiciones compuestas, porque si ya tenemos un conector dentro, ya es una proposición compuesta, ¿cierto? Utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Entonces, ojo, compuestas, si utilizamos conector, ya es una proposición simple. Y esta, pues la tabla de verdad nos sirve para hacer una representación. Vamos a mirar cuál es. Entonces, a nosotros nos dan una expresión, ¿cierto? Entonces dice, construya la tabla de verdad. Vamos a tener en cuenta estos pasos. Identificar el número de proposiciones simples en la expresión. ¿Listo? Ya ahorita miramos un ejemplito pequeño. Reemplazar en la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples que encontramos dentro de la expresión. ¿Esto es para qué? Para determinar cuántas filas nosotros debemos hacer. Tercero, ubicar en la columna las proposiciones simples positivas, luego las negativas, luego ubicar los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Cuarto, utilizar las tablas de los conectores lógicos, las tablas que vimos antes. Y quinto, hacer la conclusión de la tabla. Importante, no solamente es terminarla, sino hacer la conclusión de la tabla. Por ejemplo, nosotros colocamos esta expresión acá y decimos P, S, P, S. Yo digo que el n son solamente dos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Solamente hay dos proposiciones. Las proposiciones simples solamente son dos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Entonces ahí nosotros podemos estar pensando, bueno, Sandra, ¿y qué pasó con la negación de la P y la negación de la S? ¿Hace una proposición nueva? Si yo les digo cuántas proposiciones simples hay en esta expresión, ustedes me dicen cuántas. Julián. Sí, Julián. Dime. No le funciona el micrófono, no. Bueno, dos. ¿Por qué dos nada más? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros le colocamos el conector, algún conector a la proposición, ya no es simple. Entonces, vamos a identificar solamente estas, que son n, en este caso es n a la 2, y entonces hacemos 2 por 2, que esta tabla sería de 4 filas. ¿Listo? Ahora,
con la tabla que nosotros vimos anterior, vamos a identificar solamente las proposiciones simples. P y Q. Bueno, aquí ya la identificamos. ¿Cuáles son las posibles combinaciones que nos arroja de esas dos proposiciones simples? Si nosotros hacemos 2, pues es 2 a la 2, 2 por 2, 4. Entonces, las primeras mitad, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la siguiente es la primera verdadera, la segunda falsa, la primera verdadera y la segunda falsa. Estas son las posibles combinaciones que nosotros podemos tener cuando tenemos solamente dos proposiciones simples. Nos dice, realiza también a continuación la negación de la proposición que esté dentro de la expresión. Digamos, en este caso vamos a negar la P, negación de P. Entonces, miramos cuáles son los valores que tiene la P y los volvemos contrarios, ¿no es cierto? Porque pues la negación es lo contrario. Verdadero a falso, falso a verdadero, falso a verdadero, ¿no es cierto? Y ya nosotros tenemos solucionado el primero, ¿no es cierto? Ahora, no quiere decir que cuando se hace esto, Sandra, siempre tenemos que negarlas para poder, no, dependiendo de la expresión que usted tenga. Si usted no tiene ninguna proposición falsa, negada, pues no vamos a colocarla, ¿no es cierto? Pero si tiene dos, entonces en este caso, digamos, si tiene negado P y negado Q, entonces haría una fila al lado en donde diga negado Q. Esto es solamente para el orden, para que usted no se pierda. Realmente esto ayuda muchísimo, ser organizado en esto ayuda muchísimo. Entonces, pasamos otra vez y volvemos a repetir lo que ya repetimos anteriormente, pero vamos a hacerlo más rápido y específico. ¿Cuál es la particularidad de la conjunción? La conjunción, no se les olvide que es la I, P y Q. La particularidad es que si las dos son verdaderas, su resultado va a ser verdadero. De lo contrario va a ser falso. Entonces miren que aquí está señalado la particularidad de la que hablaba la ingeniera Carolina, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de la particularidad en la disyunción. P o Q. Cuando juntas son falsas, es falsa. De lo contrario, es verdad. Miren que es lo contrario a la conjunción, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hablar del condicional, de la condicionalidad del condicional P, entonces Q. Nosotros vamos a hablar de lo particular, que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esa es la única que no está falsa. ¿Listo? Ahora, hablamos del bicondicional. Y el bicondicional, mire que a este sí tiene dos particularidades. Entonces nosotros decimos que solamente es verdad cuando juntas son verdad o juntas son falsas. Es la verdad. Y ya pues completamos la expresión o el argumento que cada uno nos da en el ejemplo. ¿Listo? ¿Aquí alguna pregunta? Listo. Entonces, cuando nosotros cojamos, ustedes van allá en su ejercicio, cogen el lenguaje simbólico y entonces su lenguaje simbólico es, digamos, esta expresión pequeña que tenemos acá. Y dice P o Q. Entonces, ¿cuáles o cuántas proposiciones simples identificamos acá? Entonces encontramos la P, encontramos la Q, encontramos la R. ¿Cuántas proposiciones son? 3. Entonces, en este caso, el N para nosotros va a ser 3. El N para nosotros va a ser 3. Entonces, vamos a aplicar esa función que nos dieron, que nosotros vamos a decir que es 2 a la N. En este caso es 3, entonces es 2 a la 3, que es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Que este sea el resultado. ¿No es cierto? Ahora, bueno, vamos a sacar primero entonces las premisas. Entonces las premisas nosotros vamos a decir que esta es una proposición compuesta, pero entonces se forma una premisa porque pues igual acá la tenemos
con un, con un corchete, con un paréntesis, ¿no es cierto? Y pues la segunda o el entonces, su respuesta va a ser la R. Listo. Y la relación que tienen entre esas premisas que hay acá. Algo importante, siempre que nosotros vayamos a empezar a crear la tabla de verdad, si el resultado es 8, siempre vamos a dividirlo en 2, ¿no es cierto? Siempre vamos a escoger la mitad como verdad, 4, ¿cierto? La mitad como verdad, 1, 2, 3, 4, 4 verdades y 4 falsedades. En la primera opción, P, Q, R, P, Q, R, Q, vamos ahora a dividirlo en 2, ¿cierto? Ya tenemos 4, entonces vamos a coger 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y la siguiente va de una en una, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿Listo? Así es como vamos a crear. Una pregunta para todos ustedes, por favor. Si yo tuviese 4 variables, 4, la n fuera igual a 4, ¿de cuántos valores sería mi tabla? Sería de 16, ¿no? Claro, sería de 16, ¿cierto? ¿Y cómo sería, cómo tendría que partir la premisa, la P que tengo aquí, cómo podría partir? Acuérdense que serían 4, ¿no? Entonces en este caso serían P, Q, R y S. ¿Cómo yo empezaría? ¿Con cuántas? Serían 4. 8P. No, Sí. en la P serían 8 verdaderas, 8 falsas. Perfecto. Mira que ya no empecé con 4 porque son 16. Entonces empezaría con 8 verdaderas y 8 falsas. La siguiente. Quedaría 4 verdaderas, 4 falsas. Me equivoco. No, está muy bien. Muy bien, Andrea. Sí, señora, así es. ¿Listo? Entonces es dependiendo de las premisas simples que ustedes encuentren en nuestro lenguaje simbólico. En este caso vamos a desarrollar este. ¿Listo? Ahora, para que nosotros, señor, para que nosotros podamos desarrollar este lenguaje simbólico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero desarrollar lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, vamos a desarrollar, entonces, PQR ya las tenemos. Partiendo de esto es lo que vamos a lograr. Miren, aquí en este paréntesis encontramos la P y la Q, que está aquí señalado con amarillito. Cuando ustedes lo hagan en Excel o en su hojita, le colocan un colorcito diferente y miran que está P y Q, que es la que vamos a utilizar aquí. Pero entonces, vamos a decir, ¿qué conector tenemos? Entonces, vamos a llamar el conector de la disyunción, ¿no es cierto? En este caso, el conector que nosotros tenemos es este. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, O, Q, disyunción P o Q. ¿Cuál es la particularidad de P o Q? Cuando juntas son falsos, es falso. De lo contrario, es verdad. Ok, entonces voy a buscar aquí, ¿no es cierto? La particularidad para que quede muchísimo más fácil. Entonces, digo yo, miren, falso y falso. ¿Qué quiere decir? Que esta nos va a arrojar un valor de falso y esta nos va a arrojar un valor de falso. De lo contrario, es verdad, ¿no es cierto? Entonces, des en cuenta que solamente aquí, si nosotros aplicamos lo particular, vamos a decir la particularidad está acá, la particularidad está acá, y entonces los valores es falso y las otras, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a desarrollar esa tabla de verdad que nos permite llegar a una conclusión. ¿Listo? Ya miramos qué conclusión nos permite llegar. Perfecto. Cuando ya tenemos este resultado, entonces des en cuenta una cosa.
Cuando ya tenemos ese resultado, este resultado nos arroja, digamos, pues solamente lo que es una filita, ¿cierto? Una filita con este resultado. Entonces, ya tenemos este resuelto. ¿Qué nos falta? ¿Quién me dice que falta? El entonces R, ¿no es cierto? Para completar la expresión completa. Es decir, ya hicimos esta partecita, ahora vamos a hacer la completa. Ojo, no olvidemos que el anterior es el antecedente y el que está después de la flechita es el consecuente. Entonces, aquí ¿qué nos dice? Antecedente, entonces consecuente. Entonces, si el antecedente es este, entonces miren la flechita para dónde va, porque tenemos que hacer antecedente, consecuente. Entonces, para dar una solución, lo que debemos tener en cuenta es la particularidad. ¿Qué tabla vamos a tener en cuenta? ¿Qué vamos a mirar? La tabla de la condicionalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo diferente de la condicionalidad o cuál es lo particular que debemos tener nosotros en cuenta ahí? Entonces aquí debemos tener en cuenta lo que es diferente. Entonces dice acá, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, nos da un resultado de falso. De lo contrario es verdad. Entonces nosotros buscamos acá cuando se cumpla esta, entonces empezamos a mirar nosotros verdad, verdad. Entonces aquí miramos esta, pues ya cuando vamos a iniciar, entonces lo vamos a mirar de esa manera, ¿cierto? Verdad, 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 verdad. Aquí me dice que es cuando es verdad y falso, entonces identifico cuando es verdad y falso, identifico cuando es verdad y falso y compruebo que hay una verdad y falso. Entonces coloco este como falsedad, verdad y falso. Verdad y falso. Las identifico, verdad y falso. Entonces, esta es el resultado que voy a colocar acá, falso, porque se cumple la particularidad del condicional. ¿Listo? Acuérdense que es de acá a acá, que eso es lo que ya me había olvidado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el antecedente es este y el consecuente es este. Entonces, lo que estamos mirando es primero que el antecedente y luego el consecuente. ¿Vale? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Andrea, ¿qué necesitas? Si quieres, escribe. No sé. Bien. Sí, en el chat no hay preguntas. Sí, ahí dice, ayúdenme a mí, por favor. ¿Algo preguntaría antes, Andrea? Sí, señora, fue algo que necesitaban creo que era el nombre de la tutora, pero ya me ayudaron con eso. Vale, Andrea. ¿Alguna pregunta de esta tablita? ¿De este ejercicio? Bien. Profesora, Sí, señora, dale. o sea que cada vez que sea un entonces, o sea, no se hace de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. No, no, no. Mira que por eso dejé este ejemplo, porque este ejemplo, digamos, pues es particular, es diferente. Miren que cuando ustedes hacen ¿cierto? Queda después de la R. Pero, ¿qué significa? Tú puedes colocar la R a este lado y la puedes hacer bien. Pero en este caso nos quedó así. Pero tú debes tener en cuenta que la particularidad del condicional es que cuando el antecedente, el que está antes de la flechita, ¿cierto? Es el antecedente, pero en este caso, mira que está después de la R. Entonces, por eso no podemos tomarlo de la R, no podemos tomarlo hacia allá, porque estaría mal, ¿ves? Debemos tomarlo hacia el otro lado, como está aquí. ¿Por qué? Porque este es el antecedente y este es el consecuente. Si tú quieres colocarlo, la R colocarla acá
y solucionarlo, perfecto, no hay problema. Pero debes tener en cuenta es eso, el orden. ¿Listo? En esta única tablita, como le decía la ingeniera, en esta única tablita es la que se debe tener el orden. Mucho cuidado con el orden. ¿Sí me hice entender? Sí, señora, gracias. Perfecto. Perfecto. Ahora, allá ustedes tenían un simulador en Word. ¿Para qué es ese simulador? Entonces, quiero que me ponga cuidado aquí. En el simulador, lo que hacemos es colocar la expresión. Cuando nosotros colocamos la expresión en el simulador nos arroja una tablita. Esa tablita tiene que ser igual a lo que nos dio manualmente. ¿Que dónde encontramos el simulador? El simulador está junto con la guía y el anexo. Pero no hay problema, el simulador también está aquí. Mire, es muy fácil encontrarlo. Entonces usted en Google llega a colocar simulador UNAT, ¿no es cierto? Y coloca Enter. Esta segunda opción es tabla simulador, es de la UNAT. Y ese es el que lo lleva al simulador que tenemos que escribir. Ojo, estas opciones tiene que escribirla tal cual como está, con los corchetes, asterisco, todo, tiene que escribirla como está aquí. ¿Listo? Entonces en sí es muy fácil, muy fácil de colocarla, mira, súper intuitivo, ¿no es cierto? P, O, Q, cierras paréntesis, entonces R. Generas la tabla. Esa tabla lo que te arroja es lo mismo que tú hiciste de manera manual. Si no es igual, entonces hay algo que quedó mal. Y pues o puede ser en el simulador o puede ser en la tabla manual. Si tú no colocaste en el simulador bien la expresión, en este caso pues está bien. Y si no te da igual, entonces es porque aquí en la manual quedó algo mal. Tienes que volver a revisarlo. ¿Listo? Ahora, es importante saber qué resultado me da para qué me da este resultado. Entonces nos pasamos a la siguiente. Entonces nosotros vamos a analizar y vamos a decir si es una tautología, si es una contingencia o es una contradicción. Como yo sé, Sandra, mira, cuando todos los valores de la respuesta, es que no se ve tan claro, pero todos los valores de esta respuesta dan verdad, aquí como todos los valores dan verdad, entonces es una tautología. Cuando todos los valores dan falsedad, es una contradicción. Y en este caso, ¿cuál sería? Que mira los valores verdadero, falso. Entonces, en este caso sería una contingencia. Entonces, ahí les dice que coloquen como el resultado de la tabla de verdad. Entonces, en este caso, el resultado de la tabla de verdad nos arrojó que es una contingencia. ¿Por qué? Porque tiene valores verdaderos y falsos. Esta sí es muy fácil, está ahí en el contenido del curso, todo esto es muy específico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Gabriela. Señora, dime. ¿No? ¿Ya no? ¿Te arrepentiste? No. ¿Aló? Sí, Hola. ahora sí te escuchamos. Sí, qué pena. En caso de que toda la fórmula lógica de verdad y solo uno aparezca como falso, ¿sería igual contingencia? Sí, ¿O señora. tautología? Ah, ok. Así sea uno, que sea diferente, ya es una contingencia. Vale, muchas gracias. Sí, señora. Uy. Bien. Ingeniera, ¿quieres agregar algo más? No, Sandrita, por ahora no. Todo lo visto el día de hoy nos sirve mucho para que vayamos adelantando el primer punto de la tarea de la unidad 1. Lo que nosotras esperamos como sus tutoras
es que ya, por lo menos de aquí al fin de semana, podamos ver ese avance de ese primer ejercicio. Recuerden que en ese primer ejercicio hay que hacer un video. Entonces, primero realicen el desarrollo del ejercicio, colóquenlo en el foro, esperan la retroalimentación de su tutora, ya sea Sandra, ya sea Mireya o ya sea yo, y cuando ya ustedes sepan que nosotras les hayamos dicho que el ejercicio está bueno, ahí sí proceden a hacer el video. ¿Por qué les digo que hagan esta ruta? Porque a veces con un pequeño errorcito que nosotros les digamos esto está mal y ya han hecho el video, pues el video les toca repetirlo todo. Entonces esperen a que nosotros les confirmemos que el ejercicio está bien realizado para que realicen ese video. Pero lo ideal entonces, muchachos, es que de aquí al fin de semana, por lo menos ese primer aporte del ejercicio 1, ya lo presenten. Entonces, para cerrar el CIPAS del día de hoy, vamos a jugar. Entonces, Mirellita, y Sandrita, vamos a organizar el juego, explicarle muy bien a los muchachos cómo jugamos, para que puedan aplicar lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Continúen, muchachos. Listo, sí señora, muy buenas noches para todos. Quiero contar con el apoyo de la profe, de la compañera Sandra, que está compartiendo pantalla. Vamos a hacer un juego bien particular, un juego muy dinámico, que nos va a recordar un poco la temática tratada el día de hoy. Pero antes de iniciar, quisiera saber qué inquietud tiene Valeria, cuál es la duda que tiene. Profe, ¿me puedes repetir el nombre de la actividad para la lista? El CIPAS, proposiciones y Sí, tablas de señora. verdad. Proposiciones y tablas de verdad. Proposiciones y tablas de verdad. Buenas Sí, noches, señora. disculpen, ¿me pueden por favor enviar el listado, la asistencia, disculpen, que no me sale en el chat? Gracias. Listo, ya la acabo de compartir. Perfecto, listo. Ahora sí. Ajá. Ay, qué pena. Mirellita. Listo, ¿Compartes no, pantalla o lo compartimos desde aquí? Como no, quieras. desde allí, hágame el favor. Perfecto. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, lo que buscamos ahora es que desde el medio en el que usted se encuentre, bien sea en el celular o en el computador, todos vamos a ingresar a esta página que dice Join My Quiz. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan por Google. Ahí la compañera nos va a mostrar. Y escribimos allá en Google Join My Quiz. Listo, y seleccionamos la opción para estudiantes. Ay, pero espérate un momentico. Colocamos el link. Ah, ok. Listo. Si quieres, ve explicando qué es lo que yo voy acá ingresando. Ahí en clásico, bueno. Entonces, bueno, queridos usuarios, cuando ustedes ya hayan abierto la página en su celular o en su computador, aquí la compañera Sandra nos va a indicar un código con el cual ustedes van a tener acceso a este juego. El juego tiene 10 preguntas muy sencillas de la temática tratada el día de hoy, y ustedes van a tener 30 segundos para resolver las preguntas. Lo que buscamos aquí es pues revisar, no es ir a decir si les fue, decirles pasó, perdió, no, lo que buscamos es aquí retomar un poco la temática y pues... Ustedes están aquí, miren, ¿sí? O sea, yo estoy aquí como parte estudiante con ustedes y aquí comenzamos ya el quiz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar este número 511796 aquí y van a dar join. Aquí lo coloco, 511796.
por favor, los micrófonos. Cerrar el Ana, micrófono, ¿cómo por favor, podemos Mariana. hacer el enlace por medio del chat? Claro que sí, con mucho gusto. Bien, Liliana, es tan amable de cerrar el micrófono, por favor. Les coloqué entonces el link del quiz y el join, o sea, el código con el que van a ingresar al quiz, ¿vale? Ustedes nos van contando, porfa, quién va ingresando. Vamos a darle iniciar. Sí, cuando digiten el código, entonces le dicen Join Again. Ingresamos allí y nos nombramos con pues, el nombre de ustedes, Liliana, Nicolás, Gabriela. Y ya cuando ustedes se hayan inscrito y se hayan apuntado para jugar, entonces ya nuestra compañera Sandra le puede dar clic en iniciar. Ahí nos aparece que hasta el momento hay 5 jugadores. Muy bien. Y van a Disculpen, aparecer... editar nuevamente el código, por favor. Claro que sí, ya te lo coloco. El código es... se me perdió del chat. Ya lo coloqué. 51 17 96. Entonces ahí en pantalla ustedes están observando las personas que ya van dando respuesta a las preguntas y quién va en primer puesto, en segundo lugar en este repaso. Perfecto, muy bien. Paula, Michelle, Nicolás, Gaby, Juan José, Isabel, Julián, Iris. Ujú.